Hay por lo menos 3 elementos que no son por sí mismos políticas públicas. Es decir, esos 3 elementos no contienen o no describen la totalidad, la amplitud de lo que se puede definir como una política pública, aunque sí están relacionados con las políticas públicas. Esta iniciativa se llama Sin Culillo, que en Colombia quiere decir sin miedo a lo político. Si quiere saber cuáles son esos 3 elementos, le invito a que se quede hasta el final del video, y si considera que este contenido es de valor, puede por favor demostrarlo de diferentes formas, suscribiéndose, compartiendo, guardando, dándole like o comentando este mismo contenido. Lo primero es que la política pública no es por sí misma un documento autodenominado política pública. Y en Colombia y muchos países de la región latinoamericana se vienen produciendo de manera masiva documentos que se denominan política pública de esto o de aquello, de cualquier tema, digamos, que se ponga en consideración. Pero la política pública como tal no podría circunscribirse a un documento autodenominado política pública, porque ese es solamente un nivel de realidad de las políticas públicas, que es el nivel retórico o discursivo. En estos documentos, en general, no se describe toda la serie de relaciones que han llevado a la toma de decisión de aquello que puede estar descrito en este mismo documento autodenominado política pública. Y por supuesto, en estos documentos no se describen las acciones posteriores, las acciones políticas o las acciones públicas que al final explican lo que pasa en torno de una política pública cuando se pone en acción respecto de la realidad social. Por supuesto, en estos documentos, aunque se pueda hacer un relato de lo que pasó antes, una suerte de evaluación de lo que pasó con ese tema antes de este documento autodenominado política pública, no quiere decir que en sí mismo sea una evaluación de política pública. Y además, estos documentos autodenominados políticas públicas no siempre contienen una asignación clara de responsables. ¿Quién ejecuta o quién hace qué para dar cumplimiento a lo que está dispuesto en estos documentos? Así, ese nivel de realidad, que es muy retórico o discursivo, solamente representa una parte de lo que podemos entender como política pública. El documento autodenominado política pública no es en sí mismo una política pública. Ni siquiera, como en el caso colombiano, si es un documento COMPES. Y si usted quiere que yo amplíe el análisis sobre los COMPES, por favor coméntelo y con gusto haré un post siguiente. El segundo elemento que no puede ser considerado en sí mismo una política pública es la norma jurídica. Y no es la norma jurídica desde cualquiera de sus formas o representaciones de la pirámide de Kelsen. Es decir, ni desde la Constitución hasta, por ejemplo, las circulares que pueden ser consideradas actos administrativos. Acá lo que sucede es que la norma jurídica o las regulaciones que existen en torno de diferentes temas o fenómenos o sectores responden a un lenguaje que es jurídico y que tiene unas formas específicas y que, si bien pueden hacer parte del derecho administrativo y entonces está relacionado directamente con la administración pública, no necesariamente contienen, al igual que en el caso anterior, la totalidad de relaciones, de decisiones, de acciones y el entramado que realmente se observa en las políticas públicas. Además, por lo general, cuando analizamos las políticas públicas desde el punto de vista regulatorio o normativo, nos estamos centrando solamente en uno de los momentos de la política pública, que es aquel que corresponde a la estabilización de las decisiones que se toman en una sociedad sobre un tema o un fenómeno. La norma jurídica tampoco es la política pública, incluso si se llama la ley de la política pública de niñez y adolescencia.
porque allí solamente hay una parte del relato, seguramente más asociado con la asignación de responsables, pero no está todo lo demás que tiene que ver con esas diferentes relaciones. Así que un documento autodenominado política pública es un nivel de realidad de esa política pública y la norma jurídica es otro nivel de realidad de lo que es una política pública. El siguiente gran elemento que no es una política pública es aquel que se denomina planes o programas o proyectos y que tienen que ver con la forma como organizamos la administración pública para ejecutar, para hacer ciertas acciones políticas, ciertas acciones públicas. Planeación, bien sea del desarrollo o del territorio, está directamente relacionado con el sistema de planeación. Y los sistemas de planeación en el mundo surgen de la mano, muy en llave, con los sistemas de presupuestación. Se supone que nada puede pasar en nuestras sociedades si no está debidamente planificado y por consiguiente debidamente presupuestado. Y este es solamente otro nivel de realidad dentro de las políticas públicas, porque si es un sistema de planeación, no sería un sistema de políticas públicas, que entre otras cosas creo que no existe en ninguna parte del mundo. La planeación, especialmente la planeación del desarrollo, también está relacionada directamente con los procesos electorales. Vienen quienes se someten a los procesos electorales, que quieren llegar a un cargo público y lo que discursivamente dicen es que tienen un plan de gobierno. Ese plan de gobierno luego se transforma en un plan. En Colombia se denomina plan de desarrollo. El programa de gobierno se transforma en un plan de desarrollo. Y ese plan, pues, tiene que cumplir ciertos elementos que están descritos normativamente. Esos elementos tienen que ver con planes, programas, proyectos. Y todo eso es parte del sistema de planeación. Buena parte de las decisiones que toman los gobiernos están descritas en esos planes, programas y proyectos. Pero no por ello quiere decir que sean la política pública. Por ejemplo, la política pública de educación. Lo que quiere decir es que los sistemas de planeación responden muchísimo a la voluntad del electorado, que no tanto a la trayectoria o cómo se ha tramitado un tema o un fenómeno en la sociedad a lo largo del tiempo, que esa sería la forma de comprender, una de las formas de comprender las políticas públicas. Además, la planeación expresa también otro nivel de realidad más allá del electoral, que es el nivel de realidad técnico o tecnocrático, y es el cómo vamos a hacer posible la cantidad de acciones que se expresaron en los planes, programas y proyectos desde el punto de vista de el cómo se hace eso en la vida real. Por ejemplo, los planes o los programas para el desarrollo de la infraestructura vial siempre van a contener elementos que provienen de disciplinas específicas, por ejemplo la ingeniería o por ejemplo el diseño vial, pero no necesariamente tienen que ver con la cantidad de relaciones y discusiones y deliberación que ocurre respecto del fenómeno de la infraestructura, que eso sí se puede relatar desde la política pública. Así que ni un documento autodenominado política pública, ni una norma, incluso si se llama de la política pública, ni un plan, programa o proyecto que puede también denominarse o autodenominarse política pública, son en sí mismos la política pública. Por eso yo considero que es un error cuando estamos analizando o estudiando una política pública, dedicarnos a revisar exclusivamente lo que dice un documento. Porque como nivel de realidad estamos perdiendo de vista la riqueza del contexto asociado a las políticas públicas. Sin culillo a lo político, nos vemos en una próxima vez.